Estamos en vivo una vez más. Sonido ok, todo ok, sonido ok, perfecto. Augusto Unzaga, gran placer tenerte acá con nosotros. Gracias Por la gracias. invitación. No, por favor, gracias por venir. Y vamos a hablar hoy sobre IA, inteligencia artificial en hotelería y cómo la IA puede afectar y va a afectar enfáticamente el mercado hotelero dentro del próximo tiempo muy cortito y ya está afectando. Traje un gran especialista en IA, en inteligencia artificial, Augusto, que es un gran amigo y compañero de jornada también. Primero vamos a contarle un poquito a la gente quién es Augusto, pero antes de contarle a la gente quién es Augusto, quería que compartan el link que están teniendo aquí en vivo con sus colegas hoteleros. En Spotify tenemos un link acá abajo en la descripción y también en YouTube tenemos una flechita a donde la pueden compartir esta live con sus colegas hoteleros. Entonces vamos a la descripción de Augusto. Primero, mi nombre es Germán Olano, soy especialista en reservas directas, marketing digital para mecanismos de hotelería y hospitalidad. Y hoy estamos con un tema caliente, Y caliente actual. y actual de cómo la inteligencia artificial está ya en este momento siendo implementada y afectando todo el mercado de hospitalidad. Entonces, primera preguntita, Augusto, de este podcast. ¿Quién es Augusto? Y contarle un poquito a la gente por qué estamos acá. Bueno, gracias ahí por la invitación. A todos los que estén ahí escuchando, bienvenidos. Espero que se lleven ahí algunas reflexiones y algunas posibles respuestas. Nunca son 100% verdaderas, pero la idea es conversar, platicar y reflexionar este tema caliente que dijiste, mencionaste muy bien, que es el tema de la inteligencia artificial que está muy en boca de todo. Mi nombre es Augusto, argentino viviendo en México, pero con una actualidad presente en Brasil por cuestiones de la vida. Me formé en todo lo que es la parte comercial, todo lo que es la parte de marketing y el último tiempo abocado 100% en todo lo que es la parte de tecnología. Así que hoy el enfoque que estoy trabajando en los últimos años es la implementación de tecnología dentro de las compañías y todo el desafío que eso conlleva dentro de la implementación y dentro de la ejecución dentro de la empresa. Las dificultades, las ventajas, las desventajas, las complicaciones y bueno, todo lo que eso trae en el día a día de una empresa. Todo lo que es la parte de consultoría, incluido la parte de implementación e inclusive la selección de los equipos de tecnología para implementar las tecnologías, los software o lo que se necesite el día de mañana dentro de las empresas, es un poco lo que andamos trabajando el día de hoy. Perfecto. Y un poco una pregunta global antes de entrar en el mercado de hotelería. ¿Cómo la IA está afectando el mercado ya hoy, que ya hoy es una realidad de unos cuantos años ya? Pero ¿cómo ves que está afectando los mercados antes de entrar en el mercado de hotelería, ¿no? Em, Creo que una de la mejor manera para poder definir el boom de la inteligencia artificial fue el crecimiento de los microchips, que es cómo se crea y se construye y se entrena la inteligencia artificial. El boom de ChatGPT o OpenAI, que es la más famosa, la más reconocida el día de hoy, surge gracias al desarrollo del hardware. El hardware, que es, en simples palabras, sería como una computadora, es como surge la inteligencia artificial. Es el inicio de todo, es como comienza la historia. Y el día de hoy vemos que tenemos chips más potentes, más pequeños, que permiten procesar más volumen de información, por ende permiten tener herramientas que son aún mucho más inteligentes. El OpenAI, el ChatGPT que hoy conocemos, el más reciente, es 100 o 200 veces mucho más inteligente que el que fue el anterior y tal vez unas 500 veces lo que fue el primer lanzamiento de la primera versión. O sea que con cada versión el crecimiento está siendo exponencial. El, Vamos a explicarle a la gente un poquito lo que es la exponencialidad, porque mucha gente no entiende y se cree que uno más uno es 2 y 2 más 2 es 4, pero en realidad la exponencialidad va multiplicándose por sí misma, ¿no? sí, Entonces las curvas de crecimiento son increíbles. exacto. Y tienen creo que como dos pilares. Cuando pensamos en la exponencialidad del crecimiento, para mí tienen, te diría, casi tres pilares en total. El primero es la parte dura, o sea, el hardware.
el material, las computadoras. El siguiente nivel es los datos, es la cantidad de datos que se puedan utilizar para los entrenamientos, para el desarrollo de estas inteligencias. Y el tercer punto es la velocidad con la cual los puedas procesar y los puedas entrenar. Esas tres capas son fundamentales para que las versiones más modernas que tengamos de ChatGPT, OpenAI, Gemini, Copilot o las herramientas que existen actualmente funcionen y tengan capacidad de razonar mejor que un ser humano. Espectacular. Y a partir de ahí, yo sé que vos estás en varios mercados, pero vamos a hablar un poquito de hospitalidad. Y al final de esta live, le vamos a dar un plan de acción también, que es hasta el final, para implementar ya en su hotel, en su Airbnb, en su posada, en donde usted pueda implementarlo en negocio de hospitalidad y cuál es el impacto enorme que eso puede generar a futuro para su hotel. Entonces, quédese hasta el final, comparta esta live, comparta con sus colegas, con sus amigos. Y la pregunta es, ¿cómo funciona para el impacto que está generando? ¿Cuál es el impacto que eso genera hoy, ya hoy, realidad? No hablemos del futuro porque después vamos a hablar del futuro, pero ya hoy como impacto, ¿qué nos genera dentro de la hotelería, por ejemplo? Bueno, voy a ponerlo como un marco que está bueno también para sumar ahí a la pregunta de la definición, ¿no? De lo que es inteligencia artificial, bien cortito, que puede dar ahí una idea. Todo lo que le escribimos y responde, automáticamente lo tildamos como inteligencia artificial. Y técnicamente hablando, no es eso inteligencia artificial, No ¿no? es ChatGPT. Eso no funciona de esa forma. O sea, que yo entre un chat en un sitio web y Sí, me responda, no significa que eso tenga que ser necesariamente inteligencia artificial. sí. Entonces, hay como tres conceptos bien simples que describen muy bien qué es inteligencia artificial. Y vamos con el más simple, que es un chatbot. Un chatbot es una herramienta que tiene preguntas y respuestas preseteadas, es decir, que me tomé el trabajo manualmente de definirlas. Quiero que me respondas esto de esta forma, con estos parámetros. Todo lo que esté por fuera de esos parámetros, la herramienta no me lo va a responder. Es decir, nos pasa muy habitualmente. Entramos a un sitio web, por ahí escribimos mal la pregunta y me dice que tal vez no fue encontrar la respuesta o que no se entiende o que tengas que escribir de vuelta. Eso es un chatbot, técnicamente hablando. Una automatización es la ejecución de una acción clara definida por parámetros. Por ejemplo, si el día de hoy llueve, avísame, mándame un correo. Si no llueve, no me va a mandar el correo. Si está nublado, tampoco me va a mandar el correo. Tiene que cumplir exactamente todos los parámetros para que eso se cumpla. Inteligencia artificial no es nada de eso. Inteligencia artificial es el pensamiento crítico de la herramienta independientemente del interlocutor que se comunica con ella. Es decir, no importa qué le estés preguntando lo que tú piensas, la herramienta puede tener su propia opinión independientemente de la tuya. ¿Cómo técnicamente funciona? Es un proceso que conecta letras y se interrelaciona con una cantidad inmensa de datos. Estamos hablando de billones de datos. Esto hace que sea muy curioso, y también está el debate, es que aquellos que crean este tipo de herramientas nunca saben cómo va a responder la herramienta. Claro, Es decir, como no está definida por parámetros y no lo definen manualmente, sí. la herramienta puede responder de formas que ni siquiera la persona que lo construye sabe cómo va a responder. Por eso también está el debate ético y moral de lo que la herramienta puede darnos y las ventajas que una herramienta tiene, que al fin y al cabo puede llegar mucho más lejos que la persona que le está preguntando. Esa es una definición como simple, ¿no? Para ponerle ahí un marco. Sí, también acrecentando ese concepto, la inteligencia artificial no tiene sentimientos No tiene sentimientos. y la hospitalidad es un mercado que trabaja mucho con el sentimiento de las personas. Entonces, cuidado con el concepto de, yo quiero que mi hotel sea completamente con IA, porque eso probablemente no pase o si pasa, va a pasar de una forma muy fría. Y ahí está la combinación que nosotros utilizamos de, por ejemplo, y eso es una de las cositas que vamos a hablar al final de este podcast, es cómo combinar la IA con la humanidad de la hospitalidad. La hospitalidad es alimentar, servir y divertir a las personas. Alimentar, dormir, hacer dormir y divertir a las personas. Todo eso puede hacerse, pero no básicamente de un lado de inteligencia artificial, porque hay el factor de intercambio cultural de las personas
y el factor de hospitalidad de las personas que se hace solamente con seres humanos. Entonces, ¿hasta dónde llegar con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los boundaries? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Hay como muchas preguntas sin responder todavía en relación a eso, pero sí creo que hoy por hoy ya algunas cosas que tenemos, algunas herramientas que usamos dentro de nuestros programas y dentro de nuestros sistemas, ya se hacen con inteligencia artificial y funcionan muy bien. En ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama Historias Infinitas para Instagram, y toda la plataforma a donde programamos todos los posts y todo, hacemos toda la parte de postaje, agendamiento y todo dentro de ese producto, está hecho con inteligencia artificial. Claro. Y funciona muy bien. Y fue hecho por alguien que no sabe nada de programación, que soy yo, en 3 días. Claro. Y salió $30, básicamente. Entonces, ¿a dónde nosotros podemos, sin depender de ChatGPT, pero sí a dónde nosotros podemos traer inteligencia artificial para que nos ayude a tomar mejores decisiones? Que esa es una de las partes que vamos a hablar de análisis, que es lo que hacen ustedes con las empresas. Empezamos con esa pregunta de perspectivas de futuro, como dueño de hotel. ¿A dónde la inteligencia artificial me va a ayudar y a dónde no me va a ayudar? Tal vez voy a responder con una pregunta, pero es una pregunta de reflexión. Las primeras cosas que nosotros, por ejemplo, vemos al momento de implementar inteligencia artificial o tecnología es, ¿necesariamente necesito inteligencia artificial? Claro. O tal vez solamente necesito tecnología. Tal vez necesito implementar un sistema que me pueda automatizar un proceso, pero no necesariamente tenga que ser inteligencia artificial en sí. Eso puede ser que sea hasta aún más simple, ¿no? Para poder hacerlo. Y no confundir automatización de procesos Con inteligencia, exactamente. Inteligencia artificial es otra cosa, es la capacidad de pensamiento crítico de la herramienta. Automatización es ejecución por parámetros. Ahí hay un tema que quería hacer una pausa, que es, yo hice un sistema de automatización de Exacto. procesos, no es artificialmente inteligente, Claro. pero lo hice con inteligencia artificial. Eso es otra cosa, claro. Exacto. Y ahí combinar las dos. Bueno, el primer debate es qué es lo que realmente necesito, ¿bien? Y el tal vez qué es lo que necesito se desprende de dos cosas. En este caso, industria hotelera, pero ¿dónde está el dinero? Es la primera pregunta a responder. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la posibilidad de ahorrar? ¿Y dónde está la posibilidad de rentabilizar el negocio? Esas son las primeras preguntas que tendría que responder. ¿Por qué? Cuando pensamos en inteligencia artificial, cuando pensamos en tecnología, es imposible imaginar un espacio en donde no la pueda implementar. Claro. Es decir, la podría utilizar en cualquier lugar. Ya que eso sea una opción, ya al mismo tiempo es una opción de mareo, de pérdida. Sí. Al ser toda una alternativa, nada es al mismo tiempo. Digo, bueno, ¿por dónde empiezo? La Claro. primera pregunta, si yo fuera dueño de un hotel o dueño de un Ahora negocio. empezamos al final, al Exactamente. final de este podcast. Al final. Y ahí es donde buscaría esa respuesta, ¿no? Es dónde tengo el dinero y dónde tengo la posibilidad de poder ahorrar. Esos son los dos lugares en donde empezaría a imaginar la implementación de la tecnología. Perfecto. ¿A dónde está el dinero o a dónde podemos generar más lucratividad para el negocio? Exacto. Y a dónde ahorrar, que básicamente es lo que nosotros hacemos con las reservas directas. Nosotros, en el tema de las reservas directas, nuestra mayor preocupación en relación a las reservas directas y al análisis que hacemos de reservas directas con inteligencia artificial es porque dentro de las reservas directas está la mayor lucratividad de los hoteles. Claro. Entonces, a partir de ahí, un trabajo que a mí me llevaba 8 o 9 horas los domingos, hoy me lleva menos de 1 hora con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque consigo en Poco tiempo. muy poco tiempo analizar infinidad de variables que antes lo tenía que hacer manualmente o con reportes y generar reportes, y hoy por hoy eso ya lo hacemos con IA y funciona muy bien, y de hecho funciona muy bien. Y ahí viene la parte de interpretación, que la IA también me da interpretaciones que a mí no se me ocurrirían como dueño de hotel.
Entonces ahí también hay un elo de mejoría continua en relación a los reportes que hacemos y cómo mejorar la rentabilidad de los negocios. Y ahí te sumo una cosa que dijiste que me parece muy interesante, que es la parte de interpretación. Digo, eh, para los que por ahí conocemos o no la herramienta Power BI, Power BI es la antelación a la funcionalidad que la inteligencia artificial nos podría dar en la parte de datos. ¿Qué Sí, significa esto? Que Power BI lo que hace es conectar, extraer, reunir y procesar la data que tengo fragmentada y distribuida en mi negocio. sí. Significa que para mi sector de administración tengo un RP, para mi sector de proveeduría tengo otro RP, para mi sector comercial tengo otro. Power BI, Para comercial tenés el CRE. exacto. Power BI lo que hace es reunir la información en un lugar y procesarla. No te genera conclusiones. No, Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? te da datos. Te da datos. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos demasiados dashboards, tenemos demasiada data. Y ahí viene el rol de la inteligencia artificial en dos escalas, en dos niveles. Una inteligencia artificial que, de acuerdo al entrenamiento que tuvo general, puede darte una perspectiva de lo que ve de los datos, conclusiones, análisis, lo que sea. Y después viene una inteligencia artificial personalizada, que es donde nosotros trabajamos, donde entrenamos a la IA de acuerdo a la data de la compañía, donde permite hacer esas interpretaciones de la data de acuerdo a la información y el histórico de la compañía. Hace que los inputs, la información, los insights que te arroje la herramienta estén mucho más alineados a lo que la compañía necesita y a lo que la compañía es, ya que una herramienta de inteligencia artificial alimentada con tanta cantidad de datos puede darnos conclusiones como muy diversas. Sí, total. Esa es la diferencia entre una IA general y una IA personalizada No para el negocio. entrenada. Y no entrenada. Y entrenada para el negocio. Sí, es interesante y una de las preguntas que me hacen muchos dueños de hotel es si se puede implementar IA 100% para la parte de atención al público sin perder la humanidad. Y ahí esa la respondo yo, que es la verdad que hay que combinar, ¿no? Hay que combinar la IA que te ayuda a responder todo lo que son preguntas transaccionales, responder todo lo que son dudas, responder todo lo que son objeciones de compra y también a pasar para la parte humanizada de la parte de atención para, por ejemplo, cerrar una reserva, etcétera. Es importante seguir teniendo ese servicio humanizado. Y también las personas van a pagar cada vez más el servicio humanizado, porque crea un paradigma ahora, ¿no? Ah, yo no quiero ser atendido por un robot, yo quiero ser atendido por Augusto que me responda a la pregunta que yo quiero. Y a partir de ahí también va a haber toda Una oportunidad nueva. una oportunidad nueva de centros de atención, de entrenamiento, de gente que quiera ser atendida por personas, que es algo que yo, que soy un poco más viejo, por ejemplo, estoy acostumbrado a ser atendido por personas, a pesar de que me la paso siendo atendido por robots sí, Todo el tiempo. todo el tiempo, pero no sé si ese paradigma que yo tengo dentro de mi cabeza lo van a tener mis hijos, Claro. porque yo creo que ellos ya están acostumbrados en el día a día a tener la inteligencia artificial como una herramienta más de diaria de trabajo y de Bueno, estudio, etc. y ahí la pregunta, Ger, sería, mm, lo que pueda ser interesante para las futuras generaciones, o en este caso para tus hijos, son más jóvenes también, em, a veces buscamos y queremos aquello que no hay, ¿verdad? Entonces, más allá de la costumbre, de la comodidad que puede generar el uso de la inteligencia artificial y que generaciones más jóvenes estén acostumbradas a utilizarla, no significa que el día de mañana no busquen humanizar ciertos procesos, ya que no lo tienen o no están acostumbrados a eso. Bueno, habría que ver cómo reacciona el mercado, cómo reacciona el consumidor el día de mañana, ¿no? Podés sorprendernos, pero la pregunta, que son preguntas, ¿no? Uno siempre hace preguntas más que respuestas, es el dueño de hotel, aquella persona que se encuentra al otro lado, ¿qué posición y qué lugar le gustaría tomar? Digo, ¿cómo me imagino mi negocio el día de mañana? Mencionaste un poquito en Off the Record hace un rato una cadena hotelera muy grande en España que tiene todo su proceso. Gaia, Gaia. Gaia Hoteles. Bueno, lo tiene todo automatizado. Digo, ellos eligieron un modelo de negocio que se encuentra 100% automatizado y ellos deciden ir por ese camino. Y bien y mal, Y hay un es nicho una ahí, decisión, y ¿verdad? hay un nicho, y es una decisión que, por ejemplo, hoy por hoy
¿Qué pasa con el mercado hotelero? El mercado hotelero siempre fue un mercado de mucho dinero y muy rico. Y hoy por hoy cambió la concepción por las OTAs, que comenzaron más o menos en el año 2010. Las comisiones que empezaron a generarse alrededor del mundo de las OTAs son tan grandes que los negocios, y ellos apuntan ese nicho de 30, 40, 50 cuartos, no consiguen, con las comisiones que tienen que pagar y las tasas de ocupación, no consigue pagarle a los colaboradores. Claro. No consiguen tener un modelo de negocios a donde, por ejemplo, tengan que tener 3 turnos de recepción. No consiguen hacerlo porque no les dan negocio. Y si usted tiene un hotel de 40, 50 Lo va a habitaciones, entender. lo va a entender porque los costos impositivos son altísimos, las comisiones son altísimas. Y, por ejemplo, en México nosotros le tenemos que pagar a Booking el 16% más el 10% de Expedia, son 26% más 35, 39% de impuestos. O sea que no nos alcanza el dinero para vender. Por eso nosotros siempre hablamos de vender directo, vender directo, vender directo. Porque en ese caso, en ese nicho, que es el que Gaia esta, eligió, sí, que ellos el negocio está bueno porque no solamente lo hacen por el lado del negocio de la hotelería, sino que también apuntan el negocio a real estate. O sea, ellos compran las propiedades y ahí hay un doble negocio. Claro. Pero básicamente lo que ellos hacen es invierten entre 400 y 600 euros por habitación, están en España, y automatizan todo el proceso dentro del hotel. O sea, temperaturas de agua, refrigeración, abertura de puertas con sensores automáticos con clave, etcétera. Menos la parte de limpieza, que todavía no la tienen automatizada. Por ahora tienen equipos de limpieza. No es un modelo desinteresante, pero lo que yo estaba escuchando en ese podcast es cómo la intuición humana afecta a ese negocio o no. Porque ellos dicen que, lo dicen, me encantaría tener una conversación con la gente de Gaia, dicen que tienen un porcentaje de lucratividad muchísimo más alto que un hotel normal de ese tipo. Y vieron, ellos, no sé si escuchaste en el podcast, ellos trabajan también fuerte lo que es reserva directa. Muy, Claro. muy, y no tienen B2B. Mirá, O sea, trabajan desde Clarkson en la reserva directa, el B2C de turismo sobre todo, y no trabajan con colchón B2B. Los hoteles grandes, a diferencia de los hoteles chicos, tienen que tener un colchón B2B para generar un colchón de facturación anual con el B2B, y ellos no trabajan con el B2B. Me pareció, desde mi punto de vista, no lo estudié a fondo el negocio, pero me pareció un negocio interesante para ese tipo de propiedad. Nosotros tenemos un hotel de 40 cuartos, por eso le llamó la atención también, y me pareció. Pero creo que no es ni todo ni nada. ni nada. Claro. Simplemente para mí, yo soy partícipe del equilibrio. Creo que tiene que haber un equilibrio entre IA y humanidad dentro del negocio. Creo que es por ahí, porque no deja de ser eh, la hospitalidad para nosotros es colorida, o sea, tiene que tener colores, tiene que generar sensaciones y tiene que generar beneficios para que la persona siga consumiendo tu hotel. Lógico. Sentimientos, o sea, la venta del cuarto cuando la persona vuelve a tu hotel es porque le generaste un sentimiento positivo. Entonces, no sé hasta dónde esa inteligencia artificial puede generar ese tipo de Bueno, sentimiento. esos dos escenarios que dijiste son un poco los que venías describiendo al inicio. Digo, bueno, el escenario ideal, independientemente que por ahí, en este caso, este hotel se fue al extremo, ¿verdad? Fue el 100% de la operación ya automatizada. No tienen recepción. Bueno, 100% en este caso, pero bueno, cumple un poco los dos requisitos que veníamos conversando. Implementar tecnología, y ahí se irá discutiendo ver qué grado de implementación, si es al 100, si es al 50 o si es al 30. Y lo que venías conversando al inicio, que fuiste muy contundente a lo largo de toda la conversación, que fue reservas directas. Digo, son rentables no solamente porque lograron reducir su costo al máximo en sus operaciones, sino porque se ahorraron ese 15%, 25% que le genera, por ejemplo, Booking y otros canales de reserva, que es un poco lo que fomentás en el podcast y en la escuela. Claro. Y otra cosa importante en ese sentido es que
dentro de ahí volvemos al tema de las reservas directas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero ahora Meta compró Manus ya. Y va a haber una inteligencia artificial de anuncios también, probablemente en poco tiempo. O sea, va a haber esa inteligencia artificial de análisis de anuncios. No sé si van a hacer la creación de los anuncios, pero ya el análisis de anuncios ya puede ser procesado por Manus. Entonces vos podés ver cuáles son los anuncios que están performando mejor, cuáles son los anuncios que podés dejar rodando y cuáles son los anuncios que tenés que descartar o modificar para no gastar dinero en anuncios. Manus, no sé si lo explicaste antes, pero me parece muy bueno saber qué es Manus, ¿no? ¿Qué es Manus? Contárselo porque creo que es muy interesante y la adquisición de Meta es estratégica. Porque ellos están haciendo una inversión muy grande en inteligencia artificial. Manus opera como un agente, no es una inteligencia artificial tradicional como OpenAI. Funciona como un ejecutor de tareas, que OpenAI tiene una función. Lo que hizo Meta fue decir, ok, desarrollo una herramienta como la de OpenAI y la combino con un ejecutor de tareas. Entonces combino las dos. Una herramienta que no solamente pueda ejecutar acciones claras, sino al mismo tiempo que tenga la capacidad de pensar y reflexionar que Manus no tiene. Esa combinación hace que sea también perfecta porque va a poder discernir cuándo un anuncio es mejor y es peor, no solamente meterse dentro de la cuenta, sino darte conclusiones, dónde puedo mejorar y qué es lo que puedo hacer. Y eso es fundamental para mejorar las campañas y mejorar las campañas de reservas directas. Ahora, ¿qué pasaría si, aparte bueno, de lo que estamos hablando de generar reservas y todo, podríamos analizar todas las reseñas con inteligencia artificial? Bueno, sería espectacular. Digo, la herramienta nos da las conclusiones, es lo que veníamos diciendo hace un rato. La herramienta lo que nos proporciona es la posibilidad de poder entender la data que tengo, sea una review, sea el tipo de género que recibo en mi hotel, de dónde provienen, qué es lo que les gusta hacer o hacia dónde van. Digo, esa es la función final. ¿Y qué conclusiones me puede dar esa review? Por ejemplo, y lejos de la industria, y ahí me lo podrás reconfirmar vos, que sos el que está en el día a día de las operaciones, pero podríamos pensar en una review de decir, bueno, ok, ¿dónde están las oportunidades de mejora? Digo, En la reunión que hicimos ayer, y nos adelantamos un poquito al plan de acción, que una de las cosas era hacer el análisis cualitativo de reviews con IA, y va a haber 3 planos de acción más para el final de ese podcast, que ya lo puedo utilizar a partir de hoy, que es lo que nosotros ya hacemos. Y una de ellas es ayer hicimos la reunión de reseñas de Argentina, de Buenos Aires, que tenemos 3 hoteles, y el análisis fue hecho completamente con IA. Claro, y fue súper mejor y más rápido que si lo hubiéramos hecho manualmente. Imagínate bajar todas las reseñas de la semana, lo hacemos semanalmente. La herramienta nos baja todas las reseñas de la semana, las junta, las amplifica, saca la palabra llave, hasta nos dice en qué habitación está el peor review y en qué habitación es el mejor review. buenísimo. O sea, podés, con un análisis de IA, podés saber cuál es el cuarto que está más valorizado por la gente y cuál es el cuarto que está menos valorizado por la gente. Que eso también genera pricing. Claro. Y ese pricing te va a generar una rentabilidad mejor para tu negocio. O sea, imagínate La locura. hasta dónde Se puede llegar. llegamos con un análisis tan profundo. Y perdón, me parece muy, muy bueno lo que decís. Y digo, al fin y al cabo, ¿qué es una review? Desde la perspectiva de alguien que no viene en la industria, para mí, ¿no? Como lo veo, digo, una review es todo aquello que no puedo ver desde la operación. Sí. Es la review, ¿no? Digo, es aquello que se me escapó, es aquello que desconozco, Sí. es aquello que el cliente ve y tal vez me repito decir. No tuvo vergüenza de decirlo, también mucha gente uno tiene vergüenza de quejarse o de decir alguna cosa y te lo pone en un review porque es más invitable a escribirlo, no hablando Claro. frente a otra persona. Y eso es increíble porque a partir de ahí, yo digo siempre que las reseñas son una oportunidad enorme de mejorar nuestro negocio, enorme, enorme, enorme. El dueño de hotel que no ve sus reseñas como una oportunidad de mejoría de su negocio está catapultado a caer porque el mercado cada vez va mejorando cada vez más y eso es algo que nosotros cuidamos con muchísimos celos de tratar de mejorar constantemente la, Las reviews. la reseña de nuestros huéspedes. Yo siempre digo que la mejor agencia de marketing del mundo son las reseñas de tus huéspedes. Claro. La mejor. No vas a tener mejor reseña y mejor agencia de marketing del mundo que la reseña de tus huéspedes. Y hablando de reseñas y hablando de huéspedes,
juntando un poco la información. En relación a la información, tengo una frase que es mía, esa es mía, que digo, un huésped informado es un huésped comprador. ¿De qué forma nosotros podríamos, y eso para allá, llegando para el financito, de qué forma podemos informar a nuestros huéspedes con IA para que ellos estén informados de la manera correcta y puedan comprar de mejor forma? ¿Cómo lo ves eso? Yo lo primero que pensaría sería cuáles son los puntos de contacto que tiene el cliente con mi negocio. Eso es lo primero que reflexionaría. Y esto, perdón por ahí los que están del otro lado, que son hoteleros, no vengo de la industria, entonces pienso en un framework, ¿no? Pienso en un marco teórico que pueda aplicar inclusive a cualquier industria. No, pero tiene todo sentido. Pero digo, bueno, el usuario con mi negocio, sea un hotel, sea una industria, manufactura, sea lo que sea, ¿qué puntos de contacto tiene el cliente con mi negocio? Y desde ese lugar son las posibilidades de información que hay. Y por ahí, Oportunidad. y la oportunidad, y por ahí es un cóctel de varias cosas. Es la información dentro de la compañía, dentro del hotel. ¿Qué me dice el recepcionista que en general la persona va a preguntar? Input, información que recibo. El siguiente punto es saber, bueno, tengo que informar más sobre qué específicamente debería pensar. Sí. El siguiente punto sería de los canales para recolectar información. Dijimos recepción, las reviews, creo que es otro canal. No estaba informado de esto, me pasó esto otro, no sabía que había que hacer esto, que me imagino que debe ser normal, ¿no? Normalmente cuando tenemos un review negativo porque el huésped no tuvo la información correcta en la mano, o la recibió y no la leyó, o no la recibió también porque muchas veces pecamos en que la persona sabe una cosa que no la sabe. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de recibir y no recibir información. Nosotros tenemos un co-living en Buenos Aires. Ajá. Co-living es un espacio parecido con un hotel, pero tiene espacios de uso Comunes. común, etcétera, en el frente del obelisco, ahí en Buenos Aires. Y mucha gente se queja porque el co-living no tiene servicio de hotel, tiene servicios diferentes. Claro. Entonces se queja de que no es un hotel, no es recomendable porque no es hotel, o los servicios de hotel son muy malos, o porque no entendieron en cómo funciona el concepto de co-living, pero no es que la gente no lo haya entendido porque no lo entendió, no lo entendió porque nosotros no supimos informárselo de la manera correcta. Y ahí tenés también una oportunidad, que es una oportunidad de mejoría para nosotros también, de decir, bueno, ¿qué es un co-living? ¿Cómo funciona un co-living? ¿Qué servicios tiene? ¿Qué servicios no tiene? ¿Por qué tiene un valor menor que el valor de mercado de un hotel? ¿Por qué, por ejemplo, un co-living no tiene desayuno? Cada desayuno vos vas a cualquier cafetería, te lo compras y te lo dejas en tu departamento. ¿Entendés? Es como si fuese un departamento, no es un Airbnb, es un co-living, es un espacio en común, tiene lugares a donde podés trabajar. Entonces, la persona que no entiende ese concepto se queja. Lógico. Bueno, una expectativa distinta, ¿verdad? En realidad es alineamiento de expectativas. Lógico. Para la persona que entiende lo que es, se lleva un valor altísimo. La persona que no entiende, que le parece caro porque no entendió lo que es. Y ahí tenemos precio versus valor, que es otra live. No vamos a hablar de eso ahora, pero Y ahí, pero, y respondiendo un poco o sumando ahí lo que decías, ¿qué posibilidades hay de implementar inteligencia artificial en la información del usuario? Yo respondería con esos dos pilares ahí que conversamos recién. Diría, punto número uno, me podría pensar cuáles son los puntos de contacto del usuario con mi negocio, sea sitio web, redes sociales, WhatsApp, WhatsApp, el canal que tenga o el canal del otro lado de la persona que nos esté escuchando sí, tenga disponible y esté utilizando Instagram, en Instagram. El siguiente pilar es la captación de la información. Es, no solamente tengo que saber dónde me tengo que comunicar para informarle, sino sobre qué le voy a hablar. Al fin y al cabo, entiendo los canales, pero le comunico una cosa que es completamente irrelevante para el usuario. Llega al co-living y espera un hotel, identifica los canales, pero tengo un problema con la comunicación. total. Entonces, el qué voy a hablarle, bueno, eso me parece que es interesante y encontrar las fuentes de extracción de esa información, repitiendo la vuelta desde la captación en recepción o inclusive de los reviews. Esas serían las dos partes, puntos de contacto y qué es lo que le voy a contar cuando lo identifique. Buenísimo. Y todo eso, de alguna forma, se puede hacer con IA. Todo, exactamente. Exactamente. Y hay herramientas que son muy baratas. Digo, lo que permite la inteligencia artificial es que grandes compañías como Gemini, Copilot, OpenAI, son herramientas que nos permiten
a un muy bajo costo tener herramientas que sean operativas, a un nivel de personalización que es indistinto para el negocio. Exactamente, porque al fin y al cabo, tal vez mi negocio no lo necesita, o en este punto no la merita, y puedo prescindir de la personalización para tener un producto que me ayude a ejecutar tareas concretas. Y ahí creo que es una gran oportunidad y hay herramientas, como dijiste, 20, 30, 50, $60, muy baratas y que pueden cumplir la tarea literalmente de una persona. Sí, Pero no creer que por pagar poco va a ser sencillo implementarlo. Digo, por algo están ustedes y por eso hacen lo que hacen, porque que sea barato y que sea accesible no implica que sea fácil también implementarlo. Y difícil ahí, de implementar y exacto, tenés que tener un background, un poquito de experiencia para poder hacerlo. Si no, realmente te va a salir caro porque vas a gastar 60, 70, $100 por mes. y no En vez sabes ni de cómo hacer. hacerla. O ni lo usás, tal vez. No, vas a usarla como si fuera un ChatGPT. Lógico, Y lógico, para ChatGPT está ChatGPT. lógico, sí, sí. Pero bueno, a partir de ese, hay una serie de preguntas que las personas hacen, por ejemplo, dentro del hotel, que son secuenciales, repetitivas, que se pueden, no son ni, es como vos decís, es un chatbot, no es ni una inteligencia artificial. Exacto, muy bueno. Pero también hay ahora, tenemos herramientas como NodeLM, Ujú. una herramienta bueno, que no delira, porque solamente toma la información Claro. de un lugar específico, y eso también es un tema de que mucha gente tiene miedo, que le tiene miedo al ChatGPT o a otra Genius o Gemini, porque todavía hay un pequeño porcentaje de delirio de las Ujú. herramientas. Entonces, a veces le haces una pregunta y Y se va para cualquier lado. se va para cualquier lado. Y eso puede ser, no calculo que no puede ser demasiado prejuicio, pero puede generar algún tipo de prejuicio para el hotel. Claro. Bueno, y esa conexión de lo que ustedes hacen, para mí es la clave de esto. Porque es decir, hay herramientas que no deliran, hay herramientas que se pueden implementar dentro del negocio que nos pueden ayudar y no nos pueden perjudicar, pero no es cualquiera. Digo, como el famoso antes de comunicarse con un profesional, ¿no? Creo que un claro ejemplo es esto, digo, que pueda delirar no significa que todas las herramientas deliren, y Sí, eso necesita alguien que conozca las herramientas perfectamente para guiar al que esté del otro lado, digo, ¿no? sí, Bueno, ¿cuál es la mejor herramienta en la cual no me va a perjudicar si el usuario se comunica con ella? exacto. Ese para mí es el mejor mensaje, ¿no? Para mandar al otro lado. Sí, hay también un punto en la información. Yo tengo esa, hace muchísimos años, nosotros tenemos 25 años de hotelería. Toda la vida hicimos y generamos muchísima información para nuestros huéspedes. Antes eran manuales en papel y las famosas guías de viaje, después pasamos por PDF, después pasamos, hoy por hoy, podemos generar manuales con inteligencia artificial cerrada, o sea, que sea específicamente hablando de un asunto específico, no sé, Centro Histórico de Río de Janeiro, por ejemplo, Ujú. o Centro Histórico de Buenos Aires, y que la herramienta no delire, pero que vos le puedas hacer absolutamente todas las preguntas ¿Qué que necesitas? haces a ese Centro Histórico de Buenos Aires o alguna atracción turística que se te ocurra, de una playa, lo que sea. Entonces, ahí hay un punto de inflexión también, que es, tengo miedo que la herramienta delire. Ya hay herramientas que nosotros Preentrenás. las preentrenamos y las alimentamos y se basean específicamente en una cantidad enorme de información, pero real. Ujú. Entonces no van a buscar a la web o no van a buscar simplemente, hay que tomarse el trabajo de alimentarlas. Por eso digo que también no es fácil Lógico. la alimentación de las herramientas para generar la información para que el huésped compre. Cuanto más información le damos al huésped, más el huésped va a confiar en nosotros en vez de confiar en Book. Bueno, vos fíjate que es lo que veníamos hablando al inicio, básicamente, ¿no? Digo, una herramienta que es más general y que me permite ejecutar tareas, por ejemplo, no sé, planificar publicaciones dentro de Instagram o las redes sociales, y una herramienta más personalizada, que es una personalizada notebook esta de Google, que es buenísima, permite una personalización con un cierto límite, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con clientes que tienen mucho volumen de datos, son en general fábricas y que tienen mucha producción. En ese caso tienen cantidad de datos hacia atrás, mucho, mucho volumen y no permite, estas herramientas tienen un límite para cargarlo
Y si quisieran volcar toda esa data, el costo se dispara. O sea, Sí. sale más barato hacerte una para vos que contratar lo que existe. Pero a pequeña escala, como estamos viendo, en este caso para un hotel, Sí. está buenísimo. Digo, yo podría personalizar y al mismo tiempo lo que veníamos diciendo. Hay casos en donde la personalización hace sentido, donde quiero preguntarle algo específico sobre una excursión, sobre una actividad, y la tengo que preentrenar para eso. Y hay otros casos que tal vez es general y que está bien que sea general y no necesito esa personalización. Mirá la cantidad de opciones que tenemos, por eso importante que te llamen, ¿no? 3 consejos. Antes de esos 3 consejos, un minuto más. Siga nuestro canal. Apriete la flechilla para compartir este video para otras personas. Y apriete la campanita también para recibir más videos como esto, que es importante. Para Si aprender. no lo está haciendo, debe estar doliendo la cabeza o el estómago seguramente, porque cuando usted aprieta la campanita, Aparece. todo mejora. Y primero, yo tengo una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿qué libro le recomendarías a la gente que nos está escuchando? Puede ser de IA o no, de otra cosa que a vos te guste, vos sé que sos un gran lector también. Hay un libro que leí que me gustó mucho, que es de Peter Thiel, que habla del año 2030. Y hablando ahora un poco de tecnología, para dar una recomendación de esa idea, y habla un poco de los pronósticos de lo que podría suceder. Para que lo que no lo conocen o no, Peter Thiel es uno de los cofundadores de PayPal en su momento y investidor en varias compañías como Facebook en sus inicios. Y él habla un poco de las predicciones a futuro, ¿no? Qué es lo que puede venir y cómo el impacto de la tecnología, las automatizaciones, y hace un recorrido muy interesante en todos los aspectos de la vida de una persona y lo que podría suceder de aquí a los próximos 5 años. El libro ya tiene 10 años en realidad, que está publicado, tal vez 15. Por ahí, o sea, lo que vemos que por ahí se está materializando ahora no es que lo escribe ahora, sino que lo escribió hace 10 años atrás. ¿Y le está pegando? Está algunas cosas un poco tal vez más alejadas, pero bueno, tiene mucho sentido todo lo que dice. Y son inputs, al fin y al cabo, nadie va a tener esa como bola de cristal exacta, pero nos hace reflexionar. Y desde ese impacto que podría llegar a tener a futuro algo, siempre hago un paralelismo de cómo eso puede afectar a mi negocio, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la reflexión final y cómo eso puede cambiar, porque al fin y al cabo, si cambia el patrón de vivencia Y a tu vida. y a tu vida, si cambia o impacta innovación, tecnología, cambios de cultura, cambios de parámetros de comportamiento en la vida de una persona, no podemos pretender que vamos a recibir al mismo consumidor. Claro. Es imposible pretender eso. Es decir, si ellos cambian, nosotros indefectiblemente tenemos que cambiar. Entonces, ese tipo de Nos reflexión, cambiamos, nos caemos. por lo menos no van a volver con nosotros por algún motivo, porque no los entendemos. Así que esa sería mi Una reflexión recomendación. mía también, pero que me encanta decir, es que la única constante es la del cambio. Siempre hay cambios, siempre va a haber. Y cuanto más resistencia tengamos al cambio, peor va a ser para nuestro negocio, seguro. Eso 100%, ponemos la mano en el fuego. 3 consejos de implementación de IA, Augusto. El primero, ya lo dijimos, que es, me adelanté un poquito, es el análisis cualitativo de las reseñas. Cómo analizar para mejorar las reseñas. El otro consejo de implementación de IA que le podemos dar a la gente, ¿cuál es? Que lo pueden hacer hoy, ya. Que pueden empezar a hacer hoy, tal vez pensar en dónde implementarlo. Tal vez, por ejemplo, digo, pensando en ese macro y en ese framework de cómo mirar las cosas, tal vez mi hotel viene muy bien en reseñas. Entonces, por ahí me gustaría compartir un paso previo a eso. Digo, ¿cómo identifico dónde implementar? Tal vez sería una pregunta previa, no tal vez no en qué, sino en, ok, mis reseñas están bien, entonces ¿dónde podría implementarlo, no? Y ese framework, ¿Cuándo? dale, vale, vamos a conversarlo, me encanta. Otra que podemos implementar es en análisis financiero, Análisis financiero. que realmente tiene muchísimo aprovechamiento y sobre todo muchísima lógica de poner una máquina a interpretar datos, es increíble, y aparte te dan inputs. La otra que nosotros ya la hacemos, esas dos ya las hacemos, y la tercera que ya hacemos es generar toda la parte de manuales y entrenamientos Para los equipos. pero no de forma automática, es un mix. Ok. Lo que nosotros hacemos es grabamos todos los procesos
en audio, y a partir de ese audio hacemos toda la parte de manuales escritas y toda la parte de mapas mentales, videos y hasta audios hacemos sobre esos audios. Excelente. Para generar Más contenido. entrenamientos dentro de nuestra red de hoteles. Entonces ahí tenemos 3 que realmente, ¿Dónde podrían empezar? ¿dónde se puede empezar? Y el cuarto, y de bonus, es combinar el atendimiento de IA con el atendimiento humano. Me parece que eso también hoy por hoy ya se puede hacer de forma bastante simple y creo que nada, que lo podemos hacer. Y si usted no lo puede hacer porque es dueño de un hotel o no tiene la tecnología, no tiene el equipo, lo que sea, o el tiempo, nosotros lo podemos ayudar también a implementar ese tipo de herramientas. También otra de IA que funciona muy bien es el test AB de sitio web. Ese es muy bueno. Ese va a implementar, la IA crea 2 o 3 sitios web separados y va viendo La calidad de cada uno. realidad de navegación de cada uno, user friendly de cada sitio web y lógicamente cuál sitio web vende más, que la verdad es esa, es acá todo lo que hacemos nosotros es para generar más reservas directas. Y ahí, Ger, sumándote a eso, que por eso es el que más conoce, ¿no? Lógico de la industria y dónde implementarlo. Creo que como mensaje previo a eso estaría muy bueno contar, ¿no? Para el que está del otro lado, em, esa calidad de datos tiene que ser fundamental, ¿verdad? Imagínate Sí. que alimento la herramienta con datos financieros que son erróneos y nos Sí. pasa mucho. Nosotros, por ejemplo, en la industria que trabajamos, entre el 30 y el 50% de los datos Están sucios. están sucios, o sea, están mal. Entonces, Sí, están mal certificados certificados o motivo que sea, ¿no? Certificar la calidad de esos datos, eso va a ser fundamental previo a elegir a dónde hacerlo. sí, El siguiente punto que creo que es fundamental es la definición correcta de los procesos para la recopilación de los datos. sí. Si yo verifico que los datos están bien, los corrijo, los tomo, pero si mis procesos están mal, voy a volver a tener un problema en el futuro en la calidad de esos datos Y con informaciones erróneas. y con informaciones erróneas. Entonces digo, mi proceso tiene que estar claro, tiene que estar estandarizado, tiene que estar verificado. Luego tengo que verificar que la información que estoy revisando está limpia y luego pasar a implementarlo en estos lugares que decías, por ejemplo, review, finanzas y la parte de formaciones. Sí, hasta la parte de ventas me animaría a decirte, pero con una combinación. Augusto, muchísimas gracias. Un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Te la estaba debiendo y Yo bueno, estaba esperando el café. Me dijeron que iba a haber café acá para todos. bueno, abajo te pasamos el cafecito. Un gran abrazo. Acuérdese de compartir y de seguir nuestro canal. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Gracias. 1% todos los días. Un abrazo.